Te damos la bienvenida a Noticias USA, el canal con las noticias de último momento. Empezamos. Mitt Romney calificó de antidemocráticos los planes de Trump para mantenerse en el poder tras la derrota en las elecciones. El senador y ex candidato presidencial republicano, uno de los pocos de su partido que ha reconocido la victoria del demócrata Joe Biden, criticó al actual mandatario por subvertir la voluntad popular, ejerciendo presión pública sobre los funcionarios locales y estatales. El ex candidato republicano de la Casa Blanca en el 2008 y actual senador por Utah, Mitt Romney, calificó este jueves como antidemocráticos los intentos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de mantenerse en el poder, pese a haber perdido en las elecciones. En su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Massachusetts aseguró que Trump ha fracasado en siquiera presentar un caso plausible de fraude o conspiración generalizados ante cualquier tribunal de justicia. El senador criticó que el presidente recurra a subvertir la voluntad popular y anular las elecciones, ejerciendo presión pública sobre los funcionarios locales y estatales encargados de hacer oficial los resultados. Es difícil imaginar una acción peor y más antidemocrática por parte del presidente en ejercicio, concluyó. Romney es uno de los pocos líderes republicanos que ha reconocido la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales y a principios de año fue el único senador de su partido en votar a favor de la destitución de Trump durante el impeachment. Esta crítica es además la más dura contra el actual presidente estadounidense dentro de un partido que o bien ha adoptado por cerrar filas con su líder y su estrategia, o bien está mirando hacia otro lado. Los demócratas ganaron las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, con 306 delegados en el colegio electoral frente a 232 de Trump. En el voto popular, Biden suma 79.7 millones de sufragios, 51%, contra 73.7 millones de republicanos, 47.2%. Sin embargo, Trump no ha reconocido la victoria de los demócratas y atribuye el resultado a un fraude electoral masivo del que no ha presentado pruebas. En un principio, su campaña adoptó por una estrategia legal para revertir los resultados al presentar decenas de demandas en los tribunales, pero en su gran mayoría han sido desestimadas o incluso retiradas. Al constatar el fracaso de la estrategia, el presidente ha optado por un plan que consiste en forzar a los funcionarios públicos republicanos en el poder en estados ganados por Biden a no validar los resultados, para que sean sus apartados legislativos quienes designen a los delegados ante el colegio electoral. En otras noticias, Joe Biden tildó de irresponsable al equipo de campaña de Donald Trump tras las denuncias de fraude en las elecciones de Estados Unidos. Joe Biden habló este jueves ante la prensa en Wilmington, Delaware, donde calificó de irresponsables las acciones del equipo de campaña del presidente Donald Trump, quien aún no reconoció la victoria del líder demócrata en las últimas elecciones en Estados Unidos. Creo que los estadounidenses están presenciando una irresponsabilidad increíble. Mensajes increíblemente dañinos son enviados al resto del mundo sobre cómo funciona la democracia, manifestó el presidente electo. Estas palabras tienen lugar minutos después de que el abogado de campaña de Trump, Rudy Giuliani, retirara las denuncias de fraude electoral realizadas por el mandatario republicano, que no han sido comprobadas hasta el momento. En una conferencia de prensa en Washington, D.C., Giuliani, que también es el abogado personal de Trump, enumeró a lo largo de 1 hora y media distintos frentes legales a través de los que buscarán revertir los resultados de los comicios. Todas las iniciativas están enfocadas en los estados claves donde Biden ganó por margen estrechos, que no obstante han crecido durante los últimos días a medida que el conteo de votos llega a su fin. Las presentaciones aseguran que se cometió fraude de distintas maneras, entre ellas a través de votos apócrifos enviados por correo. En el conteo,
perpetrado al no permitir a los representantes republicanos observar de cerca el conteo de votos y mediante órdenes de autoridades electorales de pasar por alto irregularidades. Giuliani dijo que más allá de los casos particulares, el elemento principal que respalda sus acusaciones es que máquinas de votación están vinculadas con Venezuela, Cuba y con otros actores globales que no quieren que Trump continúe siendo presidente. El pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos dijo por primera vez que su rival y presidente electo del país, Joe Biden, ganó las elecciones el 3 de noviembre, pero insistió con que los comicios fueron fraudulentos. Él ganó por Biden, porque las elecciones estaban amañadas. No había supervisores ni observadores, escribió en su cuenta de Twitter. Las dos primeras palabras de su tweet, "He won", él ganó, llamaron la atención porque esa es la primera ocasión que las pronuncia después del anuncio de los resultados. Sin embargo, tras la gran repercusión de sus dichos, el mandatario aclaró en un tweet posterior que no consiguió nada y que Biden solo ganó a los ojos de los medios mentirosos. En su diálogo con la prensa este jueves, el expresidente norteamericano también se refirió a la lucha contra el coronavirus. Al respecto, adelantó que no habrá un confinamiento nacional, ya que cada región tiene circunstancias diferentes. Eso sería contraproducente. Asimismo, tal como manifestó en su campaña, indicó que impulsará el uso de mascarillas a nivel nacional. No es una declaración política, sino un deber patriota, combatir el COVID-19. Va a requerir que trabajemos juntos a los gobernadores y a una masiva campaña educativa, comunicó Donald Trump. Biden, quien asumirá la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero, aprovechó su discurso para anunciar que ya eligió el flamante secretario del Tesoro. Pronto conocerán mi elegido para el Tesoro. Ya tomé mi decisión. Se trata de alguien que creo que será aceptado por todos los miembros del Partido Demócrata, los progresistas y los moderadores. En otras noticias, el estado de Georgia certificó la victoria electoral para Joe Biden. Las autoridades confirmaron la ventaja del demócrata por unos 12,000 votos tras cumplir con el recuento manual. Los números no mienten, dijo el republicano Brad Raffensperger, secretario del estado del distrito. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se impuso en Georgia por más de 12,000 votos, confirmó este viernes la autoridad electoral de ese estado al certificar la victoria del candidato demócrata tras concluir el conteo manual de 5 millones de boletas. El secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, encargado de certificar los resultados electorales en esta zona, confirmó la victoria de Biden después de cumplir con los recuentos de votos efectuados debido a lo ajustado del resultado con el que el presidente y aspirante republicano Donald Trump, quien se niega a reconocer la derrota. Biden superó a Trump por 12,284 votos, lo que confirmará que los 16 delegados de Georgia en el colegio electoral se suman al candidato demócrata. Al certificar los resultados, el secretario de Estado afirmó que los 159 condados han proporcionado al Estado el total de votos tabulados para cada candidato estatal y federal, señaló un comunicado difundido por la oficina de Raffensperger. La certificación, añadió a la nota, no impide al Estado continuar con las investigaciones actuales relacionadas con las elecciones generales o continuar con cualquier alegación futura que pueda surgir de estas elecciones. Según la legislación local, los resultados serán enviados al gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, quien tendrá hasta el sábado en la tarde para aprobarlos. Al ser la diferencia menor al 0.5%, la ley electoral en Georgia permite a la campaña de Trump solicitar hasta el próximo martes un nuevo recuento, esta vez mecánico. Ahora antes, Raffensperger había adelantado que confirmaría la victoria de Biden al asegurar que los números no mienten. Vivo con el tema de los números no mienten, dijo el responsable
de una rueda de prensa en el Capitolio Estatal de Georgia. Creo que los números que hemos presentado hoy son correctos. Sanjo Raffensperger. El anuncio supone un golpe a las intenciones de Trump de dar vuelta a los resultados de los comicios en varios estados claves después de que Biden fuera declarado ganador por las proyecciones de los medios de comunicación el pasado 7 de noviembre. Desde entonces, Trump no ha reconocido su derrota y ha alegado sin pruebas de que hubo fraude electoral. La victoria de Biden en Georgia, que aporta un total de 16 delegados electorales, un estado que alguna vez fue republicano, pero que cuya política se ha desplazado hacia la izquierda, confirma que un total de 5 estados pasaron de manos de Trump en el 2016 a Biden en el 2020. Los otros fueron Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Biden aumentó su caudal de votos en Georgia a medida que fueron pasando los días tras los comicios, gracias a su dominio en Atlanta, Savannah y los suburbios cada vez más favorables a los demócratas, lo que transformó lo que parecía ser un estado seguro de Trump en una de las contiendas más ajustadas de la elección.